Yo no tengo ningún abogado en mi familia. Mi papá era ingeniero mecánico electricista. Yo siempre tuve una formación muy humanista. Yo me eduqué con hermanos maristas, que es una escuela, eran escuelas católicas, pero con un sentido social. En aquel entonces había una teología que era dominante en América Latina, que era la teología de la liberación. La teología de la liberación decía que la iglesia tenía que tener una opción preferencial por los pobres. Okay. Y yo siempre he creído eso. De tal suerte que yo siempre tuve una mentalidad o una sensibilidad más humanista. Yo nunca me sentí como que yo fuera a estudiar una ingeniería, una cuestión de este tipo. Quizás ahora, con todo lo que ha pasado en la tecnología y demás, yo creo que hoy quizás me interesaría mucho estudiar alguna cuestión como la que tú estudiaste, etcétera, porque me parece fascinante todo este mundo que no existía cuando yo tomé la decisión. Entonces yo estaba entre dos carreras, medicina y derecho, quizás inclinándome más a medicina. De hecho, yo estudié en la preparatoria el área químico-biológica. Okay. Pero después tomo la decisión de que creo que es correcta, que yo podría ser mejor abogado que médico. Y decido estudiar derecho con esta idea de que es una profesión que te puede ayudar a generar justicia, que te puede ayudar a la gente. ¿Cuándo te empiezas a dar cuenta que a lo mejor lo que se dice en la Constitución era insuficiente y te surge esta necesidad de meter estos derechos? Cuando yo soy abogado y profesor de constitucional y de derechos humanos y de amparo, pues me doy cuenta que el trabajo que se venía haciendo por la Corte y por los tribunales era insuficiente, que había derechos que no se hacían justiciables, es decir, que no se podían defender ante tribunales y que era necesario que la Corte tuviera una interpretación más abiertas, más proteccionistas, más pro derechos, que estuviera más cercana a la gente. Algo importante, yo cuando llego a ser candidato a ministro en el Senado de la República, diciembre de 2009, que doy mi discurso en el Pleno, yo presento un catálogo de 10 puntos de lo que yo creía que se debía hacer en la Corte. Y todo lo que me propuse es lo que he estado haciendo. Por eso yo siempre digo, conmigo nadie se puede llamar engaño. Yo siempre dije para qué quería llegar. Si algunos creyeron que era discurso de campaña, ese ya no es mi problema. Lo mismo para ser presidente de la Corte. Yo fui muy claro y públicamente qué quería hacer cuando llegara a la Corte, a la presidencia, y es lo que he hecho. A algunos no les gusta, pero yo no engañé a nadie. Claro, había quienes no querían que llegara, por supuesto, y con buenas razones, porque sabían que iba a hacer lo que estoy haciendo. Pero nadie se puede decir que yo he llegado a ningún lugar tratando de simular lo que no soy. Públicamente dije para qué quería llegar y afortunadamente se han podido dar las cosas para que en estos años haya habido una enorme transformación en el derecho en México, una enorme transformación en los derechos humanos, que quizás para jóvenes de tu edad no es tan claro porque ustedes ya de alguna manera han crecido en el nuevo paradigma. Ya tú seguramente cuando empezaste a saber que había una corte ya era después de 95, ya teníamos la nueva Suprema Corte. Sí, en el 95 tenía 3 años. Entonces eso te dice todo. Y en 2011, pues muchos chicos que están ahorita estudiando todavía no entraban a la universidad. Entonces, que ustedes logren captar y no vayas a decir me estás joveneando o es como dices, porque no hay nada de eso, sino el tema es que se los podemos explicar, como nosotros nos explican cosas que no vivimos, pero quienes ya tenemos más tiempo aquí, pues nos tocó vivir esa transformación y que nos hace ver lo importante que es lo que está realizando hoy la Corte, lo importante que es que tengamos hoy una Corte independiente que no teníamos antes del 95, que tengamos una Corte que privilegia la discusión de derechos humanos, lo que no teníamos antes de 2011. Eso es bien relevante y yo como abogado y como académico lo advertí antes de llegar a la Corte y fue lo que me llevó a si tengo que llegar a la Corte porque tenemos que buscar hacer diferencia para hacer distinto el campo de derechos de la gente más pobre, más necesitada. ¿Cómo es el paso de ministro a presidente? ¿Te nominan? ¿Tú mismo te postulas? ¿Qué tanto necesitas? La verdad es que cada quien se postula, necesita 6 votos. Ya, o sea, todos quieren ser. Todos quieren ser, por ejemplo, en el proceso que tenemos ahora somos 11.
3 ya no podemos. Yo porque pues ya no puedo reelegir, el ministro Luis María Aguilar porque ya fue, y el ministro Pardo porque ya no tendría 4 años. Los 8 siguientes quieren ser. Y no hay un ministro que diga, nada, la neta, yo no quiero ser presidente. Pues no, realmente todos quieren ser. Después ya se va decantando esto y bueno, esperemos que al final no esté tan complicado, pero ahorita van 8 de 8. Hablabas en un principio de que a lo mejor no tienes un peso más de votación, pero tienes un peso político mayor en este momento al ser presidente. Eso es lo que se busca, o sea, ese es el incentivo que se busca a la hora de ser ministro para llegar a la presidencia. Mira, mi caso personal. No puedo hablar por los demás. Yo durante 9 años, como ministro, votando asuntos, presentando proyectos, creo que presenté los proyectos más importantes en materia de derechos humanos en la historia de México. Tengo un libro, 10 años de derechos, autobiografía jurisprudencial, donde están las 50 sentencias más importantes que yo empujé. Ahí está mi trabajo jurisdiccional. Pero hay ciertos cambios que no se pueden hacer desde una ponencia, que se pueden hacer desde la presidencia de la Corte. Y yo quise ser presidente de la Corte para cambiar el Poder Judicial, no simplemente para una cosa de ego, no sé, de glamour o para sentirme importante, no, sino para hacer cosas. Y por eso hemos emprendido esta reforma judicial y hemos transformado el Poder Judicial con mucha intensidad y con mucha fuerza. Y por eso ha sido tan apasionante este periodo, porque realmente hemos estado trabajando todos los días tratando de hacer cambios, de hacer diferencia, de consolidar un mejor poder judicial. Echamos a andar la justicia digital, tenemos el sistema de justicia digital más importante en el mundo. No hay un poder judicial en el mundo que tenga tan desarrollada la justicia digital como el Poder Judicial Federal en México. Las políticas de género, bueno, en junio la OEA nos dio el primer premio interamericano a las mejores prácticas para generar liderazgos de mujeres, con lo cual Poder Judicial mexicano a la vanguardia en todo el continente, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Entonces, eso es lo que hemos hecho. En mi caso personal, yo llegué a presidente de la Corte como a ministro con una vocación de servicio, con una vocación para hacer cosas. A mí realmente mi autoestima no está tan baja como para querer ser ministro, para que me digan ministro, ser presidente de la Corte, para ir a eventos a que me aplaudan, ¿no? La verdad, nada de eso me interesa mayormente. Lo que sí me interesa es tratar de dejar un mejor poder judicial que el que recibí. El tema de tu seguridad, al estar involucrado en temas tan sensibles, en temas en donde se afectan intereses de muchísimas personas, muchas veces se afecta mucho dinero, hablas del nepotismo, hablamos de casos mediáticos, ¿temes en algún momento por tu seguridad? ¿Es algo que piensas que está todo el tiempo en tu cabeza o vives tranquilo? En materia de seguridad tomo las medidas que debo tomar y no me gustaría abundar en ese tema porque es un tema ciertamente delicado. ¿Qué sigue después de ser presidente para ti? Mira, en principio, el 2 de enero votamos por el nuevo presidente o presidenta y a partir de ahí tengo 2 años más de ministro hasta noviembre de 2024. Son 15 años, ¿verdad? 15 años. No sé si voy a cumplir los 2 años, si se me va a ocurrir hacer otra cosa. La verdad no lo sé en este momento. Yo estoy enfocado a cumplir primero mi responsabilidad y ya luego veremos qué nos depara el destino. ¿Sientes que estos, pues llevas que 13, 12 años? Casi 13. Sí. 13 años siendo ministro, han sido muy pesados porque de repente te topas fotos más que nada con presidentes del antes y después de sus 6 años y pues el deterioro es considerable, ¿no? Obama o incluso Peña Nieto. ¿En tu caso sientes que ha sido un estilo de vida que no es sostenible por más de 15 años? Pues yo creo que el deterioro también ha de ser notable, pero no, la verdad yo lo he disfrutado mucho. Yo lo he disfrutado mucho. No ha sido una carga excesiva, sí trabajo 24/7 todo el tiempo, pero como lo hago con mucha pasión, lo hago con mucho gusto, trato eso sí de mantener un equilibrio. Creo que todas las personas tenemos que mantener un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Eso es básico. Yo trato de cuidar eso. Paso mucho tiempo con mi esposa, tenemos una muy buena relación, tratamos de disfrutar estar juntos. Entonces yo trato de tener una vida equilibrada, trato de tener una vida con salud mental, con paz interior
y eso te ayuda mucho, a pesar de todas las cuestiones, el estrés y demás que ha habido, y sí ha habido momentos muy difíciles como ministro, como presidente, ha habido también momentos difíciles, pero trato de manejarlos de manera que el estrés no se haga presa de mí, sino manejar el estrés de la mejor forma. Así que, pues no sé, físicamente seguramente pues han sido muchos años, además pues es lógico el paso del tiempo, pero me siento muy bien, estoy en términos de salud muy bien, tengo mucha energía y sobre todo disfruto mucho lo que hago.